Quiero en esta mañana compartir lo que del corazón de Dios al corazón del siervo y del corazón del siervo al corazón del pueblo. El siervo eficiente. Filipenses capítulo 2, verso 5 nos da la máxima expresión del siervo. Y que el Señor nos ayude para que podamos captar la visión y el propósito de este siervo maravilloso que se llama Jesús. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acá hay un claro ejemplo de que Jesús no se aferró siendo Dios, ¿no? Como nosotros nos aferramos a la vida, a las cosas materiales, a todas las cosas nos aferramos. Es parte de la naturaleza humana. Está bien darle el cuidado necesario y que las cosas tengan importancia, pero debe haber un límite por el cual nosotros, para poder hacer lo que Jesús hizo, despojarnos, podamos bendecir a otros y allí autobendecirnos, porque el Señor Jesús se autobendijo haciendo la voluntad del Padre. Si no, dice que se despojó a sí mismo para poder ayudar, bendecir y cumplir con el propósito y salvar a la humanidad, se despojó. Él mismo enseñó, más bienaventurado es dar, despojar, que recibir. Más feliz es el que da que el que recibe. Tomando forma de ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando está hablando de sí mismo, está diciendo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué maravilloso, ¿no? Me fascina este hermano mayor que tengo. Qué ejemplo, qué glorioso es poder seguir sus pisadas, ¿no? Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo es esclavo de su Señor. Eso significa siervo, esclavo. Tanto en hebreo, en griego, en arameo, que son los idiomas donde el Espíritu Santo usó para dejarnos la palabra escrita, significa eso. Esclavo de su Señor. No tienes voluntad. Está sujeta a la voluntad, o sea, la tiene, pero está sujeta a la voluntad de su Señor. Y en este caso es Dios. Solo en el Nuevo Testamento 124 veces se menciona la palabra siervo y muchas más en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dando a entender que tenemos que tener discernimiento, porque el que es siervo, uno siempre lo relaciona con los pastores, son siervos, pero todos los cristianos recibimos ese llamamiento, ¿no? Entonces todos los siervos tenemos que tener discernimiento respecto a la verdad, a esta verdad de la palabra, de lo que es ser un siervo y una sierva del Señor, y poder aplicarla, ¿no? Y quitar los errores y corregirlos, porque una de las cosas que el enemigo siempre quiere producir es la confusión. Fíjese nomás que en la tentación, si Jesús no hubiese tenido la capacitación que tenía en las Escrituras, lo hubiera engañado y sin tener discernimiento, porque la capacitación va acompañada del discernimiento. Entonces, un siervo, una sierva del Señor, un hijo, una hija del Señor, pero voy a usar la palabra siervo constantemente, tiene que tener
discernimiento respecto a la verdad y ser libre del error y corregir a los que están en el error. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que con mansedumbre corrija. Y para corregir hay que saber, para corregir hay que tener discernimiento, para corregir hay que tener unción, para corregir hay que tener autoridad, para corregir hay que tener el respaldo de Dios, porque estamos tratando con cosas eternas, estamos tratando con vidas que son eternas y estamos tratando con espíritus de engaño, con el infierno mismo, contra el reino de las tinieblas. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Qué tremendo, ¿no? Solo con este versículo podríamos hablar tanto acerca de este tema tan importante. Para ser eficaz, ese siervo, esa sierva, ese cristiano, ese hijo de Dios, reitero, no piense solamente, esto es para los obreros, no, es para todos, porque todos hemos sido llamados a hacer luz, todos hemos sido llamados a hacer sal, todos hemos sido llamados a enseñar a otro. Entonces el siervo eficaz es un estudioso de la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Yo la estudio desde mi niñez y la seguiré estudiando hasta que el Señor me lleve a su presencia o venga a buscarnos, porque el escudriñar las Escrituras es un tesoro inagotable. Nunca vamos a terminar de aprender. Hay verdades profundas. El Espíritu Santo vivifica la palabra. El Espíritu Santo trae renovación. Y el Espíritu Santo trae liberación a través de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces el siervo, la sierva del Señor, el hijo, la hija del Señor, debe estudiar la palabra. No solo conformarse con venir al culto y bueno, tenemos lindos maestros, los pastores, los demás profesores, maestros de la palabra que tenemos en la congregación, gracias a Dios por eso, pero no basta, cada uno individualmente necesita hacerlo. Y bueno, hasta que se haga un autodidacta, por así decirlo, tiene que venir al instituto bíblico, tiene que venir a los cultos, tiene que leer la palabra todos los días. Y no solo ser un estudioso, Jesús pasó el proceso y todos los niños en Israel estudian las Escrituras desde pequeños, empiezan a hablar y ya empiezan a aprender versículos, textos, palabra de Dios. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Yo me propuse con mis hijos ayudarle a mis nietos, porque es tarea de los padres, ¿no es cierto? Pero yo daba mi granito de arena enseñándole, y lo sigo haciendo, a distancia, lo sigo haciendo a mis nietos, palabra de Dios. Les doy tareas, no les digo, este versículo, estúdienlo, léanlo, y se los voy a tomar, y los llamo a los días y les tomo el versículo bíblico. Bueno, debe no solo capacitarse, estudiar, sino debe separarse de las asociaciones que no edifican. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión, así dice Corintios, qué comunión tiene Cristo con el diablo? Entonces, separarnos de las asociaciones que no edifican y que no son espirituales. ¿Por qué? Porque si vos no los afectás a ellos, ellos te van a afectar a vos. Es así. Entonces, que el Señor nos ayude
para poder lograr. No debemos entrar en el ostracismo en nuestro mundo y encerrar. No, tenemos que ir, llevar, predicar. No estoy diciendo, bueno, entonces ya no le hablo más, no me asocio. No. Las 24 horas del día estamos asociándonos con gente que no está en el reino de la luz. Compañeros de trabajo, en la facultad, en el estudio, en la calle, en el barrio, en los vecinos, etcétera, 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 constantemente. Pero ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Esa debe ser la meta, esa debe ser el propósito de nuestra vida. El Señor Jesús lo hizo de esta manera. Se podría haber quedado en su gloria disfrutando millones de ángeles sirviéndoles. Por eso Dios, cuando dijo esto me cansaron, su continuo pensamiento es el mal, los voy a destruir, así como los hice, los hago. Chao. Pero Noé halló gracia y Dios le da una nueva oportunidad, ¿no es cierto? Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Dios. El ser humano necesita a Dios. Dios no necesita al ser humano. Él, como Dios y soberano Señor, un día se le ocurrió, bueno, voy a hacer al hombre, y lo hizo. Así como hizo los ángeles y los hizo seres adoradores. Bueno, pero los hizo con un propósito. Lo echamos a perder, Adán lo echó a perder, el viejo Adán lo echó a perder. Dios tuvo que enviar el segundo Adán, a Cristo, así dice Romanos, ¿no? Y dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, hablando de Jesús, de aquel que se despojó a sí mismo, aquel que tomó forma humana y estando en la condición de hombre se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Si Él era el Cristo exaltado, ¿cómo es que le exaltó? Como el Hijo del Hombre, como el que vino a hacer la tarea, como el que vino a tomar nuestro lugar. Esa es la exaltación. Yo le sostendré, dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Qué maravilloso. Esto fue posible porque él se despojó de lo suyo, estando en su gloria, estando en lo más máximo que pueda existir en el mundo espiritual, siendo Dios. Sin embargo, hubo un problema, y porque nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y bueno, se rebajó a llegar al mundo. Y al llegar a este mundo, imagínense si se habrá rebajado el Señor, que hay diferentes sistemas solares y cada uno de ellos tienen miles de millones de estrellas. Y en nuestro sistema solar, una de esos miles de millones de estrellas es el Sol, y es más de 1 millón de veces más grande que la Tierra. Imagínense, vino al planetita Tierra dentro de ese universo y se hizo tan pequeño y nació en una condición tan humilde como en un establo, como uno de los hombres más necesitados, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para identificarse. Fue tal la humillación que él tomó para que nosotros pudiésemos ser exaltados y cambiar nuestro destino, cambiar nuestra condenación por salvación. Se rebajó entonces y tomó forma de hombre, pero ese hombre como siervo, como esclavo, para librarnos de la condenación. Qué tremendo, ¿no? Pero ahí el Espíritu Santo está diciendo, haya en ustedes el sentir que hubo en él. El sentir de ser siervos, ¿no? Se rebajó entonces para librarnos. Despojarse significa quitarse, ¿no? Como quitarse me saco esta campera, me despojo de ella, me quito. Es quitarse a sí mismo el estado de gloria. Eso es lo que estaba diciendo, lo que está diciendo la palabra. Siendo Dios,
nunca dejó de ser Dios, nunca, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mientras Jesús estaba en el cuerpo, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero la sujetó, como Él todo lo puede, sujetó esa naturaleza, ¿no es cierto? Y no la usó. Se sometió a una naturaleza humana, pero sin pecado. El hombre ha pecado, peca, pero Jesús no, perfecto, pero fue tentado, ¿no es cierto? En todo y sin pecado. Gracias a Dios porque Él venció, ¿no? Porque Él, a veces algunos se preguntan, ¿y podía haber pecado Jesús? ¿Y ustedes qué piensan? Si se sujetó a una naturaleza humana. Sí. Él mismo declaró: conmigo está el Padre, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Podía haber hecho lo que le desagradaba al Señor. ¿Por qué se cree que lo tentó el diablo? Porque quería hacerlo caer, como Adán. A ver, Adán, antes de haber pecado, en su estado original era como un ángel, era como Jesús, sin pecado. Pero tenía libre albedrío, desobedeció, pecó. ¿Y por qué te cree que el diablo lo tentó a Jesús? Porque podría haber desobedecido, podría haber pecado. Pero claro, todas esas cosas son difíciles de procesar, ¿no es cierto? De entender, porque tenemos limitada. Imagínense, el hombre más inteligente llega a desarrollar su capacidad intelectual un 10%, y eso es por causa del pecado. Imagínense si hoy nosotros, en el estado original, hubiésemos, y que vamos a volver a eso cuando Cristo retorne, ¿no es cierto?, pudiésemos desarrollar al 100% la capacidad que Dios nos dio de inteligencia. Va a ser tremendo eso, qué lindo, ¿no? Otro que los inventos que hay hoy. Va a ser maravilloso, glorioso. Ahora, pero esto se asimila, se procesa con la ayuda del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2, versículos 12 y 13, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por gracia Él nos ha concedido. Entendamos quién es Jesús, por qué vino, cómo se despojó, para qué se despojó, por qué lo hizo posible el Señor. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, aplicando lo espiritual en términos espirituales. Entender que lógicamente no puedo, no me entra en la cabeza, ni en tu cabeza, ni en la cabeza de nadie, cómo Dios hizo todo. Bueno, se acepta por fe. El Espíritu Santo, yo nunca dudé de eso, ni dudo, jamás. ¿Por qué? Porque se cumple esta palabra, hemos recibido el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Lo entiendo, lo acepto, sé que es así. El Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano de que soy hijo de Dios, de que Él me redimió, de que me perdonó los pecados. Qué bueno. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Por eso Jesús se hizo humano, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Gloria a Dios por mi hermano mayor, que no me falló, no nos falló, lo hizo. Gloria a Dios que porque Jesús sintió el peso del mundo, del pecado de todos nosotros, se le reventaba su corazón, sus arterias,
por eso sangraba por los poros. Cuando una persona está sometida a una presión espiritual y emocional tan fuerte, se produce ese proceso que por los poros brota sangre, ¿no es cierto? Las venitas van como explotando, es tan fuerte el dolor, la opresión, que sucede eso físicamente, ¿no? Y Jesús dijo: Padre mío, no aguanto más. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, gracias a Dios que hubo un pero. No sea mi voluntad, sino la tuya. Y yo no creo, yo como padre, no creo que Dios estaba contento con lo que pasaba, sino que Él estaba tomando el lugar de todos nosotros. Era la única forma. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Era necesario que un justo, un perfecto, tomara nuestro lugar y diera su vida. Y Dios castiga sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Y por esa acción de despojarse y tomar la naturaleza humana, Jesús lo hizo y nos restauró, nos hizo poseer la naturaleza divina. La habíamos perdido. La paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús se despoja de su naturaleza humana para proveernos, para que poseyamos la naturaleza divina, para que nosotros recuperemos el estado de gracia y de bendición. Dice en 2 Pedro 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por la gracia, por la acción de Jesús por nosotros en la cruz, por Él haber despojado de su gloria y tomar nuestro lugar, hace que nosotros se cumpla ese deseo de Dios de restaurarnos, de salvarnos, de perdonarnos, de darnos vida eterna, para que, dice, seamos participantes de la naturaleza divina y en esta vida presente y por toda la eternidad. Por eso retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Por eso cuida la perla de gran precio, el tesoro escondido. Cuídalo porque le costó mucho a Jesús y el Señor quiere que nosotros, a través de nuestra voluntad, sigamos decidiéndonos por Él. Por eso dice, nos hizo participantes de la naturaleza divina habiendo huido. Hemos huido, sigamos huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos indebidos, de los deseos que no agradan a Dios, de las cosas que nos despojan de la bendición del Señor. Entonces, a partir de hacernos participantes de su naturaleza divina, también nos hizo participantes de su propósito eterno de salvar a este mundo. Así, reitero, como nos hizo participante y nos ayudó a recuperar esa naturaleza divina, también nos hizo partícipe de su propósito eterno de salvar al mundo. Y dice, yo comencé, ahora les toca a ustedes. Ustedes continúan la tarea, ustedes continúan la obra. Ustedes se convierten ahora en siervos, en esclavos. San Pablo decía, esclavo de Jesucristo por amor de vosotros. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Todavía no había venido Pentecostés, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviesen les son retenidos. Y acá da la responsabilidad, la gran responsabilidad a la iglesia que recibe el poder del Espíritu Santo para
llevar a cabo la misión que tiene en la tierra. Y bueno, hay mucha discusión sobre el versículo 23, ¿no? ¿Qué quiere decir? A quienes les remitiesen los pecados les serán remitidos. Hay gente que comete errores, por eso es importante conocer la verdad para ayudar a salir de los errores y no hacer hicieron doctrina de este versículo y llegan a decir que los hombres sacerdotes pueden absolver de pecado a las personas. Eso es un error doctrinal, es una herejía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros predicamos el Evangelio, los que aceptan a Jesús y se arrepienten de sus pecados, aceptan a Jesús y se arrepienten de sus pecados, son remitidos. ¿Qué significa? Perdonados totalmente y son salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, si lo rechazan, se están autocondenando. No tienen los ministros, los siervos, los sacerdotes, los pastores y el título que tenga, profeta, apóstol, lo que sea, no tienen la facultad de perdonar pecados. Eso es una herejía, eso es antibíblico. No tienen el poder para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Jesús puede perdonar pecados, porque solo Él entregó su vida en rescate por todos nosotros. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, comienza Él, se despoja de su gloria para hacerse esclavo por amor de nosotros e imparte ese poder, esa gracia, esa bendición de ser siervos nosotros. Entonces, ¿para qué se despoja? Para ser siervo Él y hacer siervos. Ser siervo y hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y fíjense que Él usa ahí el Hijo del Hombre, naturaleza humana. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Juan 13, 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Entonces, ahí nos está pasando el manto, nos está pasando la autoridad de ser siervo. Eleanor Powell, una actriz de los Estados Unidos, dijo esta declaración y yo creo que recibió una revelación, ¿no? Lo que somos es el regalo de Dios para nosotros. En lo que nos convertimos es el regalo de nosotros para Dios. De nuevo, lo que somos es el regalo de Dios para nosotros. En lo que nos convertimos es el regalo de nosotros para Dios. Y vos y yo nos convertimos en siervos y siervas del Señor. Hay cristianos que tienen el don de servir, ¿no? ¿Por qué decimos tienen el don? Porque se destacan en el servicio, o sea, sirven más que otros. Ahora, no quiere decir que los otros no tienen que servir. Según Romanos capítulo 12, versículo 7, dice que es un don. Y si de servicio en servir, el que enseña la enseñanza, etcétera, dice ahí el contexto, pero dice todos nosotros. Tengamos el don o no tengamos el don, somos llamados a servir. Una mujer que dio mucho para la humanidad, Teresa de Calcuta, declaró: si no vivimos para servir, no servimos para vivir.
Y yo la uso mucho, esa frase me pegó fuerte hace muchos años. Y yo digo, tiene razón. Isaías 6, versículo 8 dice, pues oí una voz del Señor. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? A ver. Esta es la voz de Dios, la palabra profética más segura. O sea que todos escuchamos la voz de Dios. El profeta dijo, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Te está preguntando el Señor. ¿A quién enviaré? Y a buen entendedor, pocas palabras. Entonces respondí yo. ¿Qué vas a responder vos? ¡Heme aquí! Heme aquí. Envíame. A mí. Heme aquí. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Isaías estuvo dispuesto. Y vos dicen los brasileros. ¿Y nosotros? ¿Y vos? Ezequiel 22, 29 y 30 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robos al afligido y menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Parecía el siglo XXI también ahí, ¿no? O es palabra también para el siglo XXI. Hoy estamos viviendo todo esto. Y mientras sucedía eso, el Espíritu Santo dice, y busqué, dice el Señor, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero yo creo que el Espíritu Santo haya en esta mañana a muchos siervos y siervas, a todos, porque Catedral de Alabanza es una iglesia de siervos y de siervas del Señor. Pero Dios está esperando mayor rendición, mayor compromiso, mayor fruto. ¿Hallará entre nosotros, o por no decir todos nosotros, disposición a servir, a vivir, a ponerse en favor de los demás que necesitan de Dios? Estamos haciendo cosas, pero no nos conformemos, no nos relajemos. Hay mucho más para hacer. El servicio que brindamos es de acuerdo al llamado y propósito de Dios, querido. Y todos hemos sido llamados a ese servicio, a ese rendirnos, a ese entregarnos. Y no podemos poner al Señor excusas, pretextos de no hacerlo. Siempre hubo gente que lo hizo. Jeremías fue uno de ellos, ¿no? En el capítulo 1, versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy niño. Cuando Dios le mandó a hacer, pero Señor, yo soy muy chico, yo no sé si puedo. Cuando lo mandó a Moisés, no, pero yo soy tartamudo, yo esto, yo aquello. Y así muchos, como nuestra generación, ponen excusas, ¿no? Y le dijo el Señor, no digas soy niño, porque a todo lo que yo te enviare irás tú. Y dirás todo lo que yo te mande. Y si Jesús nos llama, si Jesús te llama, entonces pide que
nos está pidiendo que le sirvamos, ¿no es cierto? Es porque Él sabe que podemos. Si Él lo está pidiendo es porque sabe que podemos. ¿Podemos o no podemos? Todo lo puedo en Cristo. Amén. Él nos capacita, nos ha capacitado y nos capacita de todos los recursos para lograrlo. Jesús nos llama y pide que le sirvamos porque Él sabe que podemos. El servicio es tener un propósito en la vida. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Es tener y esperar resultados, ¿no? Es tener, ¿qué? Fe. Fe de que lo que estoy haciendo lo hago en el nombre del Señor, la palabra del Señor no va a volver vacía, cuento con la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los santos ángeles de Dios, cuento con todos los recursos, con la bendición de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Estás firme? ¿Estás constante? Lo encontré a Donald en una convención hace un año atrás. Che, David, ya hace 41 años que estás ahí. Sí. Hizo así. Qué perseverancia. Digo, gracias al Señor. Hay toneladas de lágrimas. Pero gracias a Dios. Y bueno, hasta que el Señor diga, hasta que el Señor venga. Firmes, constantes, creciendo. Creciendo en la obra. Siervos y siervas, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque tiene resultado en esta vida presente y por toda la eternidad. Yo me gozo y la gloria es para el Señor, con mi esposa, con nuestros hijos. Hemos y seguimos ministrando miles y miles y miles de personas y formando gente y ayudando y bendiciendo, porque nuestro trabajo no se limita solo a nuestra congregación, somos mentores de otros pastores, siempre estamos ministrando. Y ahora con las redes, se me escapa, yo no sé a cuántas personas, con los libros, impresionante, a veces recibimos testimonios, pero de Australia, de diferentes partes, ni gente que nunca hemos conocido ni vamos a conocer personalmente, pero que están siendo ministradas, alcanzadas, y gloria a Dios. Y por eso, oh, qué lindo todo lo que ya he hecho. No, me desespero por hacer más. Nunca, nunca, nunca te conformes. Nunca, nunca te detengas, nunca, nunca te frenes. No te imaginas, yo sé que cuando lleguemos a la presencia de Dios, ahí vamos a tener el pleno conocimiento de todo lo que el Señor nos ha ayudado, porque lo que eres, lo que soy, es por la gracia de Dios. Y cuando has hecho lo que debías hacer, siervo inútil somos. Porque lo que debíamos hacer, hicimos. Nada más ni nada menos. Nuestro trabajo no es en vano. Así que nos debe, ¿qué es lo que nos debe motivar a nosotros? Me tomé unos minutitos más. ¿Qué es lo que nos debe motivar? El agradecimiento. El agradecimiento, nuestro deseo debe ser responder con gratitud al Señor a través del servicio, por todas las bendiciones que Él nos da. Es agradecimiento. ¿Por qué sos siervo? ¿Por qué sos sierva? Por agradecimiento. Motivados a ofrecer la vida, el cuerpo, los recursos, el tiempo, todo al Señor. Todo.
y poder decir como el apóstol Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivís vos, Cristo vive en vos. Y lo que ahora vivís en la carne, lo vivís en la fe del Hijo de Dios, en el servicio para el Señor. Queridos, si la vida es tan corta y se pasa tan rápido, y lo que va a permanecer es lo que hicimos en Dios. El trabajo en el Señor no es en vano. Nada quedará sin dar su fruto. Gloria a Dios por eso. Así que lo que vivo, lo vivo en la fe y en el servicio. Servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Decirle al que está a tu lado, servir al Señor es un privilegio. Dios te quiere como siervo, como sierva. Cierra tus ojos. Bendito sea tu nombre. Escribe en nuestra mente y en nuestros corazones y ayúdanos a llevarlo a la práctica, a vivirlo, a poder enseñarlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Gracias porque me ayudaste a recuperar la naturaleza divina. Me ayudas a vivir en paz, en gozo, en perdón, en bendición. Gracias, Señor.